Gracias. Y tocando el tema que nos compete en el tema de esta reunión de Familia Águila UPAEP, ¿cuál es el futuro de la educación específicamente en Puebla? Bueno, pues la verdad es que creo que el futuro de la educación en Puebla tiene muchos retos hacia adelante. Uno primero es, yo creo que hemos avanzado mucho en la calidad educativa de la educación obligatoria. Eh, Sin embargo, tenemos aún el reto de calidad con equidad, es decir, poder llevar al lugar más alejado del estado de Puebla, en la comunidad más marginada, en el municipio con un desarrollo medio de desarrollo económico, es llevar a todos lados calidad con equidad. Me parece que es un primer reto de la educación en Puebla. Uno segundo, hacernos conscientes a la población en general de que es muy importante que los niños que están en edad escolar asistan a la escuela. De 3 a 17 años tenemos todavía un rezago educativo importante en Puebla, en donde no hemos logrado que la cultura de asistencia a la escuela sea una cultura prioritaria de los padres de familia. Desde luego, un tercer punto es lograr en todos los niveles, nos ha dicho mucho ya las cifras, la NUYES, la FIMPES y demás, que lo más importante es que promovamos la permanencia de los alumnos en las instituciones educativas, que no deserten por motivos económicos, sociales o de otra orden, y me parece que ese sigue también siendo un reto de Puebla, que también se plantea como como un reto hacia adelante. Y bueno, no quiero dejar de mencionar el tema de replantear la educación superior en el estado de Puebla. Creo que tenemos grandes avances, grandes logros, Carlos. Me parece que se han hecho cosas extraordinarias. A nivel instituciones lo han hecho muy bien. El caso de la UPAEP es un perfecto ejemplo de lo lindo que es reinventarse, recomponerse y adecuarse a los tiempos actuales. Pero tenemos que hablar más de clústeres universitarios, más de hubs de innovación, más de hubs de conocimiento, y creo que ahí tenemos mucho por lo cual nos tenemos que reorganizar, replantear, reestructurar. Ya lo decía el subsecretario Turán, de aprender, reaprender y desaprender. Así es que yo coincido plenamente con la visión que tiene el subsecretario Turán con este tema de desaprender, y a partir de eso vamos a poder encontrar nuevos nichos de oportunidad que exigen mucho la educación en Puebla. En este contexto y ante la necesidad y las necesidades que está marcando sobre el Estado y que nos comenta, secretaria, la pertinencia y la calidad de la educación, ¿qué papel juegan como retos hacia el futuro? Fundamental. Yo empezaría por la pertinencia. Creo que tenemos que tener muy claro hacia dónde se está moviendo Puebla en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales, y en esa lógica de hacia dónde se mueve la pertinencia, lo que nos va a hacer es entender en dónde estamos parados, cómo tenemos que formar a los alumnos, hacia dónde tienen que ir los alumnos, qué nuevas aproximaciones deben de traer los docentes al aula, cómo sacar el conocimiento del aula, cómo recrear conocimiento, experiencia y práctica en la realidad de lo que de Puebla, la realidad de la gente, de la ciudadanía de Puebla. Y creo que bueno, la pertinencia debe ser el puntal ahorita para el replanteamiento, o en su caso la reflexión, o en su caso la evaluación de las acciones que estamos emprendiendo. Y en tema de calidad creo que siempre seguimos un reto. Yo creo que es muy difícil hablar de una institución educativa donde la calidad no sea, pues obviamente, otra de las bases, otro pilar, ¿no? Y cuando hablamos de calidad no lo hablamos solamente de certificaciones, que se ha mucho malentendido que uno por tener certificaciones pareciera que es calidad. Habla también de la formación de los profesores, de la divulgación del conocimiento que hacen, de obviamente en diferentes formas, divulgación del conocimiento en foros, congresos, publicaciones y demás. Pero bueno, ahí hay un tema muy importante, y la calidad no solamente en el sentido académico. Creo que también tenemos que trabajar, y me parece que la UPAEP ha dado un tema muy lindo en ese, y ha dejado una muestra, que es la calidad humana, ¿no? Hablarnos de personas, respetar la vida de las personas, respetar la libertad de las personas, y entonces es muy difícil hablar de calidad en una institución de educación superior como lo es la UPAEP si no abordamos todas las dimensiones, incluyendo además, por supuesto, la dimensión humana. Tocando este punto de la dimensión humana, ¿qué papel juegan la enseñanza de los valores en la educación, de acuerdo a los retos que se nos están presentando?
La verdad es que es una pregunta que, Carlos, yo creo que es lo que todos los que estamos al frente de una dependencia educativa, ¿no? O de una institución educativa nos planteamos, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal y por qué estamos donde estamos? Vemos un rompimiento del tejido social muy fuerte, cada vez más problemas familiares, cada vez más rompimientos de las familias, cada vez más medios de comunicación con información que daña, ¿no? De alguna u otra forma la información que llega a las familias. Entonces, creo que tenemos que replantearnos el cómo estamos enseñando los valores, ¿no? Yo lo que siempre digo y estoy convencida es, los valores no se enseñan como si fuera una asignatura, se tienen que vivir, ¿no? Plutarco, que era un gran filósofo de hace muchos siglos atrás, decía que había que educar con el ejemplo. Y yo coincido plenamente, creo que los valores se viven cuando los vives todos los días en las instituciones. Y me parece que tenemos que ir caminando hacia una dirección donde los valores sean más que un discurso, acción, ¿no? Y más que una clase, tengan que ser una tradición, ¿no? Es decir, cómo caminas en una institución si no sientes respeto, generosidad, solidaridad, amor por el otro, amor por uno mismo, el valor de la amistad, que es muy importante. Entonces, hoy hablar de valores también nos obliga a repensar cómo los estamos incorporando en el día a día, en el tema de justicia, el tema de respeto a las autoridades. Entonces, bueno, hay muchos temas que giran en torno a los valores, pero que definitivamente tenemos que volver a hablar de manera consistente, fuerte y muy intensa en el tema de los valores, pero a través del ejemplo. En este concierto de las naciones, donde cada vez entramos en nuevos modelos, aplicaciones y condiciones de educación, México, en el contexto cultural, en el contexto de identidad, y Puebla en particular, ¿qué pueden aportar? A ver, Puebla es un estado que históricamente siempre ha dado mucho de qué hablar, ¿no? En muchos sentidos, en la gastronomía, en la cultura, en la historia propiamente de México, en la historia que además trasciende muchas barreras. Entonces, yo lo que les podré decir es, hoy Puebla hemos tenido todos, con el trabajo de todos, porque es un trabajo en equipo, hoy estamos en la mira, ¿no? La gente se pregunta qué es lo que está pasando en Puebla, por qué Puebla ha logrado avanzar tanto en calidad educativa, por qué tenemos los primeros lugares, por qué se está recomponiendo la visión cultural del Estado, ¿no? Entonces Puebla tiene ya de por sí una visión y ya la gente nos mira como algo está sucediendo. Y en el tema, y que tiene mucho que ver con innovar, ¿no? Y además con innovar, en reaprendiendo, ¿no? De las lecciones que hemos tenido, pero por supuesto con una mira mucho más allá de la mira local. Entonces yo lo que podría decir es, tenemos mucha tarea hacia adelante para seguir posicionando a Puebla. Es un estado muy rico en cultura indígena, muy rico en historia, y tenemos que saber llamar hacia adelante. Pues obviamente que la historia no se vuelva como un pasado, ¿no? Sino que se vaya reconstruyendo todos los días y que se vuelva un presente, y que además uno de los factores que me parece que son muy viables del Estado de Puebla y donde podemos tener un gran también posicionamiento es en esta visión a largo plazo que normalmente y tradicionalmente Puebla se ha planteado en muchos aspectos, y por supuesto no es la excepción en la educación. Gracias. Un último mensaje que quiero dar para la comunidad universitaria. Felicitar con mucho cariño a toda la comunidad UPAEP, agradecerles inmensamente todo el trabajo, la solidaridad que siempre ante cualquier acontecimiento social o de la naturaleza, siempre la UPAEP ha estado ahí, cerca de las instituciones de gobierno, específicamente la Secretaría de Educación, reconocer el gran liderazgo que tiene la UPAEP en Puebla. Y por supuesto muy contenta de seguir hacia adelante caminando de la mano con la UPAEP, con toda la comunidad, y manifestarles todo el entusiasmo y todo el cariño. Es decir, la UPAEP se distingue por la calidad humana. Eso, por favor, siempre tenerlo presente, y desde luego decirles que lo están haciendo de manera extraordinaria y les deseo que lo sigan haciendo muy bien. Muchas gracias.